Buenos días, Dios los bendiga, Dios los llene de su paz, de su gloria, de su verdad. Bienvenidos a la Iglesia Internacional Tierra Buena, donde Dios es un Dios totalmente de éxito, de su grandeza, de su conocimiento y de su fidelidad. De verdad que Dios es un Dios totalmente de éxito, ¿no? Éxito en su vigor, éxito en su grandeza, en su genuinidad, en su transparencia y en su grandeza en el nombre de Jesús. De verdad que Dios es un Dios totalmente de éxito, ¿no? Dios es un Dios que forma, que llena, que edifica. Bienvenidos a la Iglesia Internacional Mañaneando con Dios. De verdad que Dios es un Dios que nos lleva a grandes procederes de Él, de su conocimiento y de su fidelidad. De verdad que Dios es un Dios que acerca la voluntad de Dios a favor de nosotros, a favor de el éxito de nosotros. Que vemos que la realidad de Cristo sea formada en nosotros, ¿no? Se ha formado en el conocimiento y en el avance de Dios en nosotros. Entonces, bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana que están ahí. Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Bienvenidos. Que siempre están ahí a favor de la gracia de Dios. Entonces, bienvenido, bienvenido cada uno de ustedes, bienvenido cada uno de sus ministerios, sus vidas y lo que son y representan. Entonces, bienvenidos, vamos a orar, vamos a poner en contexto esta relación con el Señor y que la gracia y la bondad de Cristo venga a favor de nosotros en esta mañana. Mañana de lo sobrenatural y mañana de lo grande. Tengan una hojita ahí para romper y despactar este día y también despactar el ADN de lo que no hemos dicho, sino lo que otros han dicho por nosotros. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia tal como somos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos conoces, tú nos hiciste, Dios, en el vientre de nuestra madre, Dios, y nos diste, Señor, poder y autoridad en el nombre de Jesús, para que en esa misma autoridad y en ese mismo poder, Dios, caiga, Señor, todo lo que no es tuyo, todo lo que trae disfrazado el hombre, la mujer, Dios, lo que vienen a pie, los que van a pie, los que van en caballo, los que van en bus, los que van en cualquier medio de transporte, Dios de los cielos, ahora mismo, Señor, si no es tu voluntad, Señor, caiga por tierra y al abismo y sin retorno, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, por la santidad del mundo, por la santidad del globo terráqueo, Padre de los cielos. Oramos, Dios, porque no podemos ir físicamente, Dios, pero tú venga con tu mano allí, Dios, con tu mano de perfección, con tu mano de amor, con tu mano de santidad, Dios, a esos lugares, Dios, donde no te conocen, Dios, donde verdaderamente necesitan, Dios, el toque tuyo, Dios de los cielos. Toco, Señor, esta esfera, Dios, del mapamundi, Dios de los cielos, para que en tu verdad y en tu grandeza toque, Señor, los ríos, los valles, los mares, Dios de los cielos, aún Dios, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur, Dios, seas tú tocando, llenando, Dios, de sabiduría, de entendimiento, de verdad y de grandeza tuya, en el nombre de Jesús. Ven a esos lugares, Dios, donde te necesitan, Dios de los cielos. Envía, Señor, tus obreros aprobados, tus obreras aprobadas, Dios, a esos lugares, Dios, para que seamos, Señor, pueblo escogido por ti, Dios de los cielos, Dios, para que en tu verdad y en tu grandeza venga en el nombre de Jesús. Como se rompe este papel, Dios, se rompe todo edicto, se rompe toda anarquía de miseria, de pobreza, de iniquidad, de falsedad en el nombre de Jesús. Como se rompe ese papel, Dios, y jamás de los jamases vuelve a unirse, Dios de los cielos. Ahora mismo quedó inoperante, ahora mismo queda, Señor, al descubierto Satanás y sus principados en contra de nosotros, Dios. Nosotros somos hijos de la luz, Dios, hijos del Altísimo, hijos del gran yo soy, Dios, el que formó los mares, las nebulosas, las galaxias, Padre, y así mismo, Señor, caminamos, Señor, en el avance tuyo, en ese avance de la verdad, en ese avance del conocimiento y reconocer delante de ti, Dios, que somos más que vencedores en el nombre de Jesús, quitando la ruina, quitando la escasez, quitando la miseria, Padre de los cielos, hechas por otros, Dios de los cielos, porque hemos hecho
lo contrario, Dios, a dar, siempre a dar, Dios, de nuestra verdad, a dar siempre de lo que somos y representamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, con tu fidelidad y con tu conocimiento, Dios, a quitar y a quebrantar todo lo que impide tu avanzar en nuestra casa, en nuestra vida, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos vida y vida de Jesucristo por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque en ti somos más que bendición, porque en ti, Señor, caminamos, Señor, a lo sobrenatural tuyo, Dios. No nos movemos por emoción, nos movemos, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, y si tú nos has dado poder y autoridad, Dios, así mismo le hablamos, Señor, a la oposición en esta mañana, Señor. Llámese salud, Dios, llámese, Señor, finanzas, llámese, Señor, recursos, Dios. No, cuando decimos recursos, no solamente es finanzas, sino recursos de sabiduría, de fortaleza y de grandeza tuya, Dios. Caiga, Señor, por tierra todo lo que no es tuyo, Dios, y venga tu sabiduría a favor de mi hermano, a favor de esta casa, a favor de la iglesia y a favor de Mañaneando con Dios, a favor también de la escuela y estando un guerrero, que hoy bendecimos a nuestra Madre Espiritual Dina Santa María, donde quiera que esté, Dios, la bendecimos, donde quiera que esté, sea formada, Dios. Traiga a los obreros aprobados, Dios, para esta iglesia, traiga a los obreros aprobados para el lugar donde tú quieres, Señor, que sean formados en ti, Dios. Y así, Señor, como tú me permitiste, Señor, entrevistar a un hombre, Dios, aquí en la escuela y estando un guerrero, Dios, que no tenía ninguna clase, Señor, de situaciones para escribir, para leer, Padre de los cielos, pero tú levantas, Dios, al más, Señor, al más que esté allí, Señor, en contra, Dios, de la humanidad y en contra del hombre y de la mujer, Dios, para darle una estima, para darle un sabor y un entendimiento que se levante para tu gloria y para tu honra, Dios. Así mismo estás haciendo, así mismo estás preparando, así mismo estás llenando, Dios de los cielos. Gracias por este tiempo, gracias por tu edificación, Dios, porque esta edificación que tú haces es sana, esta edificación que tú traes es sana, para tu gloria y para tu honra, mi Señor y mi Rey. Eres tú el hacedor, eres tú el Rey que mueve, Señor, o que permite, Señor, que caminemos a tu verdad, Dios. Estos ayunos que hacemos por la iglesia o por todo lo que somos y representamos, Dios, dará el fruto, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno, Dios. Comenzamos a las 6 de la tarde, Dios, y terminamos a las 6 de la mañana de este día, Señor. Este día, Señor, realizado después del tercer día, Señor, hecho por ti, y el séptimo día para llevar tu gloria, para llevar tu grandeza, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu exactitud y gracias, Señor, por lo que estamos en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Dichosos los hijos, Señor, que van a tu altar, Dios, y aquí estamos en tu altar, Dios, bendiciendo tu nombre, glorificando tu nombre, Señor, y declarando cielos abiertos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestra integridad caminamos, Dios, para adorarte, para bendecirte y para glorificarte. Si nos falta más, Dios, díganos, Señor. Si nos falta más, Señor, en el conocimiento y en la verdad tuya, Señor, aquí estamos, Dios, como hijos aprobados tuyos, Dios, no porque queremos hacer lo que queremos hacer, no, Señor, sino que estamos dirigidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor, y lo que no es tuyo, Dios, sale en el nombre de Jesús, sale, Señor, en el nombre de Jesús, sale al descubierto, sale en el nombre de Jesús. Hoy declaramos la vida tuya sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, lo que representamos, Señor. Toda palabra de confesada, palabra de hombre, palabra de mujer, Dios, que tienen, Señor, un edicto, Dios, de derrota, ahora mismo es echada al abismo y sin retorno, y en el nombre de Jesús de Nazaret volteamos el baldón, volteamos ese baldón, Dios, para llevar tu gloria y para llevar tu grandeza en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Dios, porque en tus manos estamos, para alabanza de tu nombre, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana. Vamos a escuchar las canciones del Señor y que sea Dios hablándonos a través de esas canciones, en el nombre de Jesús. Ya no Pero quiero pelear. Santo, Hago un lado las armas, en las que confiar y te dejo ganar. Santo,
me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Santo Dios, arriba, Sabariaba, Santo Señor, Santo Señor, Santo, Santo Señor. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Oh Señor, Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, Santo, de Santo, mi corazón, Santo Dios. Gracias Dios. de mi Corazón, corazón. Santo, Santo. De verdad que Dios es un Dios santo, ¿no? Un Dios de gloria, un Dios de victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Dios. Santo. Me has tomado en tus brazos Y me y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti, Señor.
Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has De derramado tu amor has derramado en mi corazón. en mi corazón, Santo. No sabré agradecerte. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Santo Señor, Mi canción. mi canción, Santo. Y te cantamos así, Señor. Gracias Dios, Levanta tus manos y díselo. gracias Dios, Gracias. muchas gracias, Gracias, Señor. gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias mi Señor Jesús. Santo, santo, oh Señor. Gracias por el privilegio de servirte, Dios. Gracias por el privilegio, Dios, de honrarte, Dios. Gracias por el privilegio, Dios, de llevar tus buenas de salvación, Dios, a otros lugares, Padre, que seas tú obrando, Dios. Que seas tú capacitando, Dios, a hombres, a mujeres tuyos, Dios. Llevándolo, Dios, a la verdad tuya, al conocimiento tuyo, Dios. Trayendo, Dios, que esa incomodidad que tú produces en el hombre o en la mujer, Dios, se vuelva hábito en ti, Dios. Se vuelva hábito, Dios, para cambiar de mentalidad, cambiar de personalidad el hombre o la mujer, Dios, en el nombre de Jesús. Oh Señor, santo, 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 te damos gracias, Dios. Oh Señor, Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. gracias Dios. Gracias, Señor. Gracias mi Señor, gracias mi Señor Jesús. Dale gracias. Sí Señor, gracias, Muchas gracias, Señor. gracias mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Santo le metendaré. Gracias mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Santo Dios, Santo rebasar arriba, Santo bajando arriba, Santo. Llévame tus propias palabras. Gracias Levanta un Dios, cántico nuevo. Santo Jesús. Dale gloria. Te damos gloria a Dios. Gracias Dios por todo lo que tú haces, Dios. Por lo
lo que seguirás haciendo, Señor. Tú sigues, Dios, en nuestra vida, Dios. Tú eres el que nos programa, Dios. Edificaciones tuyas, Dios. Edificaciones de tu verdad, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres nuestra verdad, Dios. Gracias, Señor. No los hay, Dios. Santo Dios. Gracias, Dios de los cielos, por este tiempo tuyo, Dios. Este tiempo de la renovación, Dios, de nuestro espíritu, Dios. Que seas tú obrando, Dios, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por el privilegio, Dios, de honrarte, de bendecir tu nombre, de glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que sin ti no podemos avanzar, Dios. Sabemos, Señor, que verdaderamente tú eres nuestro baluarte, nuestro entendimiento y nuestra verdad, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir contigo, Dios, a caminar contigo, Señor, y que la verdad tuya sea por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a tener, Dios, ese proceder en ti genuino, transparente, Dios, que no permita, Señor, que salgamos, Dios, de tus atrios, de tu nombre, de tu edificación, Dios. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos en ti, Dios, y que si vamos a huir, Dios, tú nos alcances, Dios, para que tú nos des de tu libertad en el nombre de Jesús. Danos, Señor, esa manifestación tuya y ese conocimiento tuyo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque nos levantamos como iglesia en esta mañana, Dios, a cancelar, a quitar todo aprobio, toda mentira, todo lo que no es tuyo, Dios, para decirte gracias, Dios, y te dejamos ganar siempre, Dios, aquí en adelante, Señor, por siempre y para siempre. Bendecido tu nombre, exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, ¿no, mis hermanos? Bienvenidos nuevamente, bienvenidas, mis hermanas, y que la gracia de Dios nos acompañe. Vamos al primer libro de Juan, por favor. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Nuevamente, primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, y dice de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Que sea Dios usando mis labios y usando a mi hermano con oídos receptores para que llevemos tu gloria, tu fidelidad en el nombre de Jesús. Dice la palabra. Por título dice ahí: hijos de Dios. Entonces, si tú eres un hijo, imagínate qué galardón tan grande, qué privilegio tan grande. Pero también, aparte de ese privilegio, también tenemos que ser tenemos que ser exigidos. Si tú eres exigido como hijo o como hija, ahí vas en el avance de Dios. Si tú no eres exigido como Dios, es porque algo pasa. Toca investigarlo, pero ahí estamos. Dice el versículo 1: mirad cuál amor, nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si ve que el mundo, como no conoce a Dios, entonces el mundo también nos ignora a nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo está en medio de caos, en medio de situaciones, y aún la gente que está dentro de las iglesias está en caos. La gente que, entre comillas, dice que conoce a Dios, pero está en caos, porque no conocen a Dios. Acá lo dice clarito, ¿no? Dios por el mundo. Entonces, si Dios dio a Jesucristo por el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Impactar al mundo, ¿no? No que el mundo nos impacte a nosotros. Entonces, si usted se ha entendido, usted tiene que hacer que esto que Dios ha puesto, que todo el caparazón que tenemos, sea manifestado de Dios. Y que tenemos que dar respuestas, claro. Tenemos que ver evidencias, claro. Pero también tenemos que dar respuestas a nuestro corazón y a nuestra mente. Cuando usted es obediente, usted da respuestas. Cuando usted no es obediente, no da respuestas, sino son negativas las respuestas. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se han manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí ve? Entonces, lo que digo y lo que, digamos, manifiesta la palabra, ¿no? Si nosotros tenemos situaciones, ¿cómo pensaría Jesucristo a través de la situación que estemos pasando? Esas son las guerras o las dardos del enemigo para pararnos. Algo que nos ha hablado Dios es que si usted se mantiene en fidelidad y en obediencia, usted va a ver la luz. Y la luz del Altísimo, no la luz del mundo, porque la luz del mundo no sirve, hermanos. Es la luz de Dios, es la verdad de Dios, es la transparencia de Dios. Porque la palabra dice que al que tiene se le dará, y aun de lo que no tiene un hombre o una mujer se le quitará para dárselo al que tiene más. Pero en Cristo, ¿no? Entonces, dése cuenta, ¿no? Que nosotros mismos nos cerramos la puerta, que nosotros mismos creemos que vamos bien, pero hay veces eso de creer no es tanto creer, sino que nosotros mismos veamos que eso es cierto. Porque muchas veces decimos y hablamos, tenemos que predicar de lo que dice Job, que de oídas, porque tenemos que predicar algún evangelio que no haya sido puesto o expuesto en un altar, en un lugar, porque es poderoso, ¿no? Si tú tienes la sabiduría, el entendimiento de Dios, a eso es que Dios apunta, a que cuando tú hables, hables con denuedo, con gloria, con fidelidad de Dios, con gracia de Dios, con bondad de Dios, con fidelidad de Dios. Porque acuérdese que nosotros somos los imitadores de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, dijo que nos dejó o nos recomendó ir por los enlutados, ir por los ciegos, ir por los cojos, ir por los ciegos, ir por los sordos, los que estén mancos o cojos, para que lleven la verdad de Dios. Ir por aquellos bautilizándolos en qué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, ir, pero si no hacemos nada, sino solo impedimento. Nos metimos tanto en la cápsula del dolor, de mi casa, de mis finanzas, que no podemos salir a nada. Cuando Dios llamó a Saulo de Tarso, ¿qué dijo? Fue a donde un hombre, Dios representado como Jesucristo, y le dijo: ve a la a la calle derecha, y hay un hombre allí que me es necesario. ¿Y qué dijo el hombre? No, es que ese hombre, y ese hombre o va. Es una orden de Dios, lo mismo que estamos haciendo nosotros. Dios dice que vayamos, pero para que nosotros vayamos, ¿qué tenemos que tener? Una garantía de que esto es de Dios. ¿Cómo hacemos que es una garantía? Pedirle una señal, pero no pedirle la señal por mi boca, sino con mis pensamientos a Dios, porque el enemigo se manifiesta. O si tú lo quieres hacer con tu boca, entonces tienes que cubrir tu casa, poner una cúpula de oro 7 por 7 por 7 por 3, reforzada con carbuncio, para que ningún espíritu me oiga o escuche mi voz. Queda cancelado todo espíritu contrario en contra de lo que voy a decir y lo que voy a manifestar en mi casa o con mi esposa o con mis hijos. No conocíamos este diseño. Nosotros muchas veces hablamos que queríamos una casa, que queríamos una fábrica, que queríamos... ¿Y qué pasaba con todo eso? Solo palabras. ¿Y qué dice la gente? No, es que las palabras se las lleva el viento. Mentiroso el diablo. El diablo es el que se las lleva, y por eso es que no vemos la gloria de Dios. ¿Sí, mi hermano? Cuando nosotros éramos un poco apáticos a las cosas de Dios y caminábamos con Dios, que estábamos creyendo que Dios siempre estaba haciendo mi voluntad. No, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, que es más grande que lo que yo tengo. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Asimismo así
como Él es puro. ¿Sí ve? Si no tenemos purificación de Dios o de, en este caso del Señor Jesucristo, entonces no somos puros, hermanos. No hemos conocido a Dios. A eso es que Dios apunta, ¿no? Todos los días tenemos que limpiarnos, todos los días nos tenemos que bañar, todos los días nos tenemos que afeitar, ponernos una ropa diferente, porque el sudor transpira siempre que vamos. Si salimos a trabajar de pronto en una bicicleta, sudamos, transpiramos, entonces queda todo el sudor. Si no lo lavas, ¿cómo será eso, no? Lleno de un espíritu inmundo que se llama Belcebú a contaminar los olores, los lugares, el aire, y el enemigo toma eso y comienza a filtrarse. Pero nosotros somos entendidos entonces que tenemos que buscar esa purificación de Dios. Amén. Yo creo que hasta ahí Dios nos está hablando y ahí sigue hablándonos a través de su palabra. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está con Satanás. Hablamos la otra vez de que cada vez que usted hace una cosa indebida, que no es de Dios, es hijo de las tinieblas, o en este caso de Satanás. Entonces, ¿dónde creemos en que la verdad de Cristo está con nosotros? Es pagar un precio, hermanos. Es salir de todo lo que me encerraba del mundo para traer transparencia, para traer unidad, para quitar todo pecado, toda altivez, todo lo que quiere. Ay, es que si yo, hermano, usted es el que decide. Así como usted mismo entró, así mismo sale. Aquí no hay propiedad de nadie. Nadie es propiedad de nadie, solo de Dios. Cuando hacemos lo correcto. Si tú no haces lo correcto, no eres propiedad. Porque mucha gente, no, no, hermanos. Aquí no hay diferencia. Acá es el que quiere hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y a eso es promovido a qué? A bendiciones, a esa actitud de Dios, a su buen programa, a su buena actitud, a su buena manera de vivir, a su legalismo para Dios. Cuando decimos legalismo para Dios es lo siguiente, escuchen, ¿no? Que yo hago lo de Dios y Dios me da de su favoritismo para yo seguir. Favoritismo para qué? Para yo avanzar, ¿no? En Dios no hay favoritismos, en Dios no hay nada. Cuando yo digo favoritismo es que en el momento nomás de la situación, no porque yo sea favorito, no, sino favoritismo en el momento de la situación. En este caso se llama milagro o bendición. ¿Sí? Porque tenemos que aclarar, porque por eso es que estamos como estamos. Porque en los altares se mueven muchas emociones y unos condució, vengan los 200 o los 50 hombres o 50 mujeres que van a poner digamos una determinada cantidad de dinero y va a ser bendecido, y la gente por emoción corría por las situaciones y corría y pactaba y decía sí yo, pero ¿qué pasaba en un momento? Se quedaba sin empleo, no podía pactar. ¿Y qué pasó con eso? Promesas rotas. ¿Y qué pasa con esas promesas rotas? En vez de avanzar, se estanca. Pero si yo venía bien, ¿por qué me caí? Si yo estaba en esto, por decir lo que no debemos decir. Ser guiado por un hombre o por una mujer. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, cuidado con su boca, cuidado con sus pensamientos. Por eso es que en esta escuela nos han enseñado a que tengamos cuidado con su identidad, su identidad. Cuando usted es rebelde es porque ¿qué? Porque usted es pecador y ya, simplemente eso. Pero ¿cómo se hace el pecador para cambiarse? Me arrepiento delante de Dios, pero confesando a Dios, no confesando al pastor ni a la pastora, sino a Dios, que vamos en el avance. ¿Sí? A eso es que tenemos que apuntar. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo y peco? Sigo en lo mismo, hermanos. Es porque hay legalidad que yo no he cortado, hay legalidad que no sabíamos que teníamos y seguimos en el dolor y en el sufrimiento por nosotros mismos. Entonces hemos descubierto en mí y en mi esposa que teníamos que cancelar ¿qué? Todo derecho legal de que me até con los dichos de mi boca. Y esto es un entendimiento de Dios, que si yo me ato, ¿qué tengo que hacer? Desatarme, pero
perdona a Dios, porque no entendía. Cuando yo algún día dije, no es que yo eso no quiero más, es que no sé qué, y lastimosamente eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Emoción, carrera, la boca se pactó, los dichos quedaron atados, quedaron en cadenas por mi boca. Entonces, perdón, hemos entendido, así como yo le di poder, así mismo se lo quito en el nombre de Jesús. Y no va a ser una sola vecesita, sino muchas veces hasta que usted vea lo contrario. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Sí? Si Él apareció en tu vida, si Él apareció en tu casa, ¿es para qué? Para darnos vida, pero no la vida que llevamos, sino la vida de Jesucristo. Y si usted mira en los 3 años que estuvo con los apóstoles, ¿cuántos pecados cometió? Ninguno. Que se airó, sí. Que en un momento dijo, dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? No es airándose, sino diciéndole o como reprochándoles, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? ¿Sí? Eso mismo es lo que nosotros decimos, llevamos 2 años prácticamente en el aire de Dios. ¿Y qué hemos visto? Gente que entra y sale. Es que eso es lo que no me gusta. A mí no me gusta esto, es que se acomodan y siguen acomodados. Entonces, cuando a mí no me gusta que me hablen de cosas que no me gustan es porque estoy en el lugar equivocado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Comienzo a orarle a Dios y es, bueno, Señor, tú eres el que trae los obreros, tú eres el que llena los obreros, y así mismo Dios hace. ¿Sí? No porque yo digo, sino porque la palabra lo dice. Apareció Jesucristo para quitar el pecado. Y si ese pecado es muy fuerte, toca mirar, ayudar, claro, ayudar, para eso nacimos, para eso estamos. Pero si la gente no quiere cambiar es porque no quiere, está acomodada. Y sobre eso van a venir decretos, derechos, más derechos, pero la gente no entiende. Entonces, si la gente no entiende qué tenemos que hacer, Señor, haz tu voluntad, no la mía, sino la del Dios. ¿Y Dios qué hace? Hace su voluntad. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí ve, mi hermano? Más claro imposible no puede ser el Señor. Tan revelativo, tan lleno de su amor. Esta es la revelación de esta porción de la palabra. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice ahí, el versículo 7. Nadie os engañe, el que hace justicia, el justo, como él es justo. Otra vez, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Justicia. ¿Justicia en qué? En que si yo cometí errores, Señor, perdóneme y ayúdame. Que no veo a mi hermano, sino a mi hermana tampoco, sino a los principados, a las potestades que me hicieron caer por desconocer su evangelio, por desconocer su palabra, por desconocer lo que tú eres, digno y justo, puro y santo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. ¿Sí ve para qué apareció Jesucristo? Para desechar las obras de las tinieblas. Y ahí estamos en la escuela, ahora estamos unidos en la Iglesia Internacional Tierra Buena, haciendo las obras, haciendo su diseño, diciéndole a Dios, llévenos, tráiganos a donde tú quieras, iremos y que se venga la manifestación de Dios. ¿Estamos disponibles? Claro, estamos disponibles.
para cualquier eventualidad que Dios diga, y si Dios dice, allí estaremos. A nosotros nos fue escaso con mi esposa, ahora no somos escasos para ningún lugar. Yo le digo a Dios y Dios le pongo una serie de, digamos, de, ¿cómo sería esto? Como de, no exigencia, sino de que si es de Dios, esto y esto se cumpla. O sea, señales. Y si es de Dios, pues ahí estamos. Estamos orando, estamos clamando para ir a donde Dios nos lleve. No donde yo quiera, sino donde Dios diga. Amén. Dios es un Dios totalmente de éxito. Y por ese éxito es que estamos acá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí ve? El nacimiento en Cristo es lo que hablábamos el domingo. Si yo no nazco del Espíritu cuando me bautizan, es que no he conocido a Dios. Por emoción lo hice, porque fue bonito, porque tuve la plata para ir al encuentro y me hicieron allá y me sentí bonito, pero después no conocí a Dios, solo de oídas. Entonces, si yo no he nacido verdaderamente de Dios, que es lo que el Señor apuntó o nos enseñó a través de el acto que hizo Juan el Bautista, fue porque si ve que él dice que no vine a que me sirvan, sino a servir. Y a eso mismo es que tenemos que apuntar nosotros. Cuando se abrió el cielo, que dijo: este es mi Hijo adorado, en el cual tengo complacencia. ¿Y qué pasó ahí? Vino sobre él el Espíritu Santo. Asimismo, si nosotros cuando recibimos esa agua, que nos botaban tras una piscina, o nos echaban una cubeta de agua, o un jarrado de agua, qué sé yo, como haya sido su bautismo, ahí tenemos que recibir a Dios. Que se va el viejo hombre con pecado, con lisiado, sí, lisiado, y llega el hombre de Dios, que es nacido de Dios. ¿Sí ve? Cambia. Y ahí comenzamos. ¿Y por qué vienen las dudas? ¿Por qué viene el aprobio? ¿Por qué viene la mentira? ¿Y por qué viene a seguirnos? Porque ahí es donde usted, en ese encuentro o en ese bautismo, tiene que preguntarle a Dios cómo quitar eso. Pero si no hay nadie que me enseñe qué pasó, fue un lugar a pasar vacaciones. Y ahí es donde se pierde la gran mayoría de la gente. Excepto que haya visto un hombre o una mujer con capacidad, y qué pasa, esos son los que llaman: venga, venga, que usted me sirve. Acuérdese que yo no puedo hacer a ninguna persona, llámese hombre o llámese mujer, que usted me sirva. ¿Qué pasa con eso? Estoy tomando el puesto de Dios sin que la persona se dé cuenta, sino: ay, me está llamando el pastor, ay, voy a ir. ¿Y qué pasa con eso? Comienzan a formar un estilo de vida de hombre, no el estilo de Dios, porque acá dice que somos nacidos de Dios, y el nacido de Dios es que transparente, ungido, lleno de Dios, y tiene que usted, por encima de cualquier cosa, pasar las pruebas sin que nadie le diga, sino el Espíritu Santo revelado en usted. Si no ha llegado eso es porque estamos lejos de Dios. Sí, mi hermano. Y hay muchas cosas que no puedo hablar públicamente, ventilarlas, porque no puedo, porque nos censuran el canal, entonces no puedo. Pero a la imaginación los dejo. Todo lo que ha pasado con relación a la escuela, todo lo que ha pasado con relación a la iglesia, esto ha pasado, sino que la gente no se da cuenta. La gente que no se levanta a hacer el programa de Dios, ¿qué pasa? Está lisiado, no quiere, en una parte quiere, pero en la otra no. Y no se trata de eso, hermanos. O es o no es. Versículo 10. En esto es manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ojo, ¿no? Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es semejante que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Yo creo que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Pero al igual, esa es la manifestación de Dios. Versículo 12, ¿cierto? Versículo 12, 3:12. Dice, no caigan, que era de milagros, perdón, discúlpeme un segundito. Juan. No, sí, en el 11. Porque este mensaje es que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, en muchas situaciones o en muchas cosas pasa que la envidia nos agobia. ¿Y qué pasa con la envidia? Es un espíritu que se llama Leviatán. Es un espíritu que está latente en todo lugar, que cuando llega alguien y los pastores comienzan a pastorearlo, y entonces la gente que está arriba piensan que le van a quitar el puesto. Y acuérdense que uno no está por puestos, hermanos. Cuando uno llega a un lugar de trabajo físico, la gente se llena de envidias, comienzan a murmurar y nosotros no hacemos nada. ¿Por qué? Porque vamos con la expectativa de trabajar. Pero los que están mirando, los que se están dando cuenta, todo eso toca cancelarlo, toca quitarle el derecho legal que se está abriendo a través de un pensamiento o de pronto de comunicación. ¿Mm? Y por eso es que pasa lo que pasa, muerte. Y hay veces no es muerte física, sino espiritual. Eso mismo pasa cuando somos bautizados. Llega el programa de Dios, llega la situación de Dios. Y es que, hermanos, que usted no leyó bien el manual. ¿Cuál manual, hermano? Le dijo Jesucristo a la gente. ¿Cuál manual le dijo Jesucristo para bautizar? ¿Cuál? Arrepentidos. Ese fue el manual. ¿Sí? El manual verbal. Arrepentidos. Si usted no se arrepiente, acuérdese que Dios está haciendo una transferencia en nuestras vidas y siempre lo hará, en que tenemos que ser entendidos. Vencer con el bien el mal. Vencer de mis obras negativas la perfección de Dios. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis ni el mundo os aborrece. ¿Sí? No se extrañe, hermanos. Tranquilo, que eso Dios es el que tiene control. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pecado de muerte a vida. Perdón. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. Entonces, ¿cómo yo voy a odiar a alguien que estoy viendo? Antes yo tenía eso. No, es que este me la hizo yo. Tengo que mirar. Pero ¿qué pasaba ahí? Muerte que espiritual. ¿Por qué yo me hago el papel de juez? Si yo no tengo que ser papel de juez, tengo que ser unificado primeramente con Dios. Cuando digo unificado es que conocer de Dios, caminar en Él, ser transparente para Él primeramente y después lo que Dios ponga. Pero si yo le hago vida a una persona contraria, cuando yo le hago bullying a alguien, ¿qué pasa ahí? Estoy matándolo. Cuando yo decía, no, es que nadie me quita el puesto que yo tengo, muerte. Cuando yo decía, no, es que nadie me gana a mí, es que solo yo nací para esto, muerte. ¿Sí? Entonces, si tú eres entendido y entendida en esta mañana, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de muerte a vida. Entonces, recoger todas esas palabras, Señor, porque me equivoqué, Señor, en la transferencia y que no hice lo correcto, y perdono a Julano, perdóneme primeramente por haber dicho contra Julano, Sutano, y ahora recojo esas palabras para que el hombre o la mujer que yo lastimé con mi boca o con mi aliento no se pueda parar.
Si están muertos, pues hacer una carta, Señor. Si tú has visto que el hombre muere o la mujer muere, entonces hacer una carta y ponerla delante de Dios. Señor, hoy me arrepiento delante de Dios en los tribunales, Señor. Pongo y expongo, Dios, que yo lastimé a esta persona, pero en el nombre de Jesús con esta carta renuncio, Dios, a mi pecado contra él, en su alma, en su bienestar y a donde quiera que tú lo tengas, Señor. Hoy recibo de esa persona el perdón genuino delante de ti, ¿sí? Y ¡pra! Rompo la hoja. Pero como nadie nos enseña, entonces seguimos en lo mismo. Y ahí por eso se forman los techos de bronce, los pisos fortificados, que usted va a caminar y como que se cae, y usted va a mirar y como que no puede mirar si no ve más allá, ¿sí? Porque Dios nos mandó a hacer ¿qué? Bendecidos en todas las áreas. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece y no permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida sobre nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ojo, ahí hago una aclaración. Cuando dice su vida es que le ayudemos, que cambiemos, que le ayudemos a cambiar y que la justicia de Dios venga. Si Dios nos pone a ayunar, si Dios nos pone a hacer otra cosa que es de Dios, así mismo se cumpla. Pero si no, no, hermanos, no cargue algo que no puede cargar usted. Porque es de Dios y si Dios lo llamó, es porque Dios va a hacer. Si Dios la llamó, es porque Dios va a hacer. Pero algo importante es que es eminente que ese verdadero bautismo se vea en el conocimiento de Dios. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor en él. Entonces, dése cuenta, ¿no? Teniendo cómo poder colaborarle a una persona o darle a una persona, no que dependa del hermano o de la situación, sino que dependa de Dios. Tienes que hacerlo. Y muchas veces la gente... Acuérdese que hemos visto, y la escuela nos enseña, y la Iglesia Internacional también a través de su palabra, que si nosotros queremos algo, tenemos que dar. Pero si no damos nada, o en este caso sembrar. Si yo siembro algo, Dios no lo devuelve. Porque si yo no siembro nada, ¿cómo voy a ver? ¿Cómo voy a ver? Versículo 18. Otra vez, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Sí ves? No finja lo que no es. Muchas veces yo voy caminando por ahí o situaciones por ahí, yo veo la calumnia a la persona, pero no puedo decirle. Pero yo en mi corazón le diría, pero no se puede. Solo cuando yo veo eso, Señor, ayúdeme, Señor, a que este no sea así, a que esta no sea así, a que quite todo dolor, menosprecio. Porque toda persona que no tiene a Dios es porque ha sido rechazado de una forma atroz y no ha entendido eso. Ha sido de pronto violado o violada. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguremos nuestros corazones delante de Él. ¿Sí ve? ¿Cómo tenemos que asegurar el corazón? Que sea limpio, transparente. Si yo tengo que sacar que hasta lo que no tengo, Señor, aquí estoy para tu gloria y para tu honra. Pero si yo entrego lo que yo quiero entregar y guardo algo, Dios no puede hacer nada. Porque así como usted es entendido para que usted vea la gloria de Dios, es que entregue. Pero acuérdese que toda obra que tú has hecho mala delante del Señor o delante del hombre o delante de la mujer tiene una consecuencia. Que usted de pronto no lo paga, lo va a pagar su descendencia. Pero ahí es donde tenemos que tener claridad, hermanos. ¿Qué estoy haciendo mal para que no poder entrar o mi familia no entre? Y ahí hay una revelación de parte de Dios. ¿Por qué mi familia tiene dolor contra el Evangelio?
porque fueron pactados a los brujos, derechos legales. Entonces, si nosotros que entendemos no le rompemos esos derechos, ¿cómo se rompe? A través de una carta, a través de una hoja. Si lo puede salar mejor, si lo puede quemar mucho mejor. Son derechos que usted sí los conoce, porque usted los vivió, porque usted también estuvo con ellos. ¿Sí ve? Revelación de Dios. Porque yo quiero hacer algo y no puedo. Entonces usted tiene que revisar su árbol genealógico. Porque mi papá en un momento quería hacer las cosas así, como que le fluía, pero se caía. Ahí, de su abuelo, de sus abuelos. Y ahí cortar eso. ¿Sí? Por eso es que toca visitar la escuela y estando un guerrero, que es totalmente gratis. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Sí? Hay veces sentimos dolor por las personas, hay veces sentimos, pero es porque Dios dice, tienes que levantarlo, tienes que ayudarlo. No con tus fuerzas, sino con el poder de Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Otra vez, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si ve otra cosa más favorable, que cuando yo pida o ore a Dios, vea la contestación, porque no hay nadie. Si yo camino en transparencia, hago lo correcto, hago lo sano, Dios es el que hace. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros, como nosotros lo amamos, que perdón, no lo ha mandado. ¿Sí ve? O sea que es una orden. Para que tú seas bendecido en todas las áreas, tienes que amar a tu enemigo, tienes que amar al que tú no te agrada o a la que no te agrada. Porque si tú mirando eso, acuérdese que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. No es lo que está viendo usted físicamente, sino lo que está dentro de la persona que repela, raya, marca. Y ahí es cuando nos vemos impresos en no bendiciones. Versículo 24 y terminamos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Amén o no amén? Yo digo que amén. Gloria a su nombre. Entonces, si yo hago lo que tengo que hacer correctamente, Dios hace. Si yo no hago lo correcto, ¿cómo Dios va a hacer? Si tengo, como dice el mundo en Bogotá, Colombia, o acá en Colombia dice, es que tengo una pata allá y la otra acá. No, hermanos, son los dos pies en el lugar acorde, o lugar acordado, o lugar que Dios nos ha puesto. No podemos una cosa y otra, no. Con Dios es sí y no, no hay otra. Bueno, mi hermano, espero que les sirva esta lectura. Nuevamente la remarcamos. ¿Por qué? Porque Dios dice, y porque Dios es un Dios totalmente de éxito. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos, nadie. Y por eso es que estamos caminando, enmañaneando con Dios, estamos haciendo la obra interminable de Dios. Yo quisiera ir a los lugares donde donde yo quiero ir, pues no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y necesito que ustedes me ayuden a que Dios levante los obreros, Dios levante las obreras para ir a sus lugares, a sus casas. Si tengo que ir yo, pues que así sea, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios es un Dios totalmente de éxito, pero depende de nosotros. Acuérdense que Dios utiliza sus labios, Dios utiliza su mente y Dios utiliza sus pies para ser edificados. En este momento, si usted se pone a analizar, en toda parte de Latinoamérica y del mundo entero lo necesita.
pero específicamente en lo que yo he sentido, en lo que yo he sentido de parte de Dios, se lo ventilo aquí públicamente en Chile, Paraguay, Argentina, México y allí en el Ecuador. Sí, son 5 lugares en los cuales duro, duro, he sentido duro esas regiones. Ah, y en Cuba, discúlpeme, también en Cuba. Sí, entonces, por ende, que Dios envíe esos obreros allí. Que si Dios me quiere llevar a esos lugares, allá estaré, hermanos. Yo lloro cuando veo cuando el guerrero Gabriel Gamboa me dijo, yo lloré, diciéndole a Dios, ayúdeme Señor, si es tu voluntad, yo iré allí. Sí, y ahí estamos orando. Pero no mi voluntad, sino la de Dios, que es agradable y perfecta. A eso es que apunta Dios, a que nos unamos en la verdad y nos unamos unos por otros para que Dios nos lleve a esos lugares de conflicto, de disolución y de cosas que no son de Dios, para quitar y para anular. Pero esta escuela nos enseña, ¿no?, también a ser formadores en esa verdad que no teníamos, pero a eso es que Dios apunta. Entonces espero que les sirva esta lectura, espero que se encuentren muy bien y que sigan placentero día, que la gracia y la bondad de Dios los acompañe y que la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea siempre en sus corazones, en su mente y en su ser. Vamos a orar la palabra y vamos a salir bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta hora tal como somos, lo que representamos, Dios. Hemos expuesto tu palabra, Dios. Nos hemos bañado de ti, nos hemos llenado de ti. Nos hemos puesto, Dios, esa armadura tuya, Dios, que es tu palabra, Señor, que es tu diseño, Dios, para llevar verdad, para llevar integridad, para llevar, Señor, tu palabra, tu mensaje, Dios, y que tu mensaje es para siempre. Que